Capítulo 4. Fisiología materna. En la primera edición de este libro, Williams dedicó solo 10 páginas a la fisiología del embarazo, y la otra mitad se centró en el crecimiento uterino. Muchos cambios gestacionales comienzan poco después de la fertilización y continúan durante el embarazo. Igualmente, increíble es que la mujer regrese casi por completo a su estado previo al embarazo después del parto y la lactancia. La mayoría de los cambios relacionados con el embarazo son provocados por estímulos proporcionados por el feto y la placenta. Prácticamente todos los sistemas de órganos sufren alteraciones y estos pueden modificar de manera apreciable los criterios para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Por tanto, la comprensión de las adaptaciones del embarazo es esencial para evitar interpretaciones erróneas. Además, algunos cambios fisiológicos logran desenmascarar o empeorar la enfermedad preexistente. Aparato reproductivo. Útero. En la mujer no embarazada, el útero pesa aproximadamente 70 gramos y es casi sólido, excepto por una cavidad de 10 mililitros o menos. Durante el embarazo, el útero se transforma en un órgano muscular de paredes delgadas con capacidad suficiente para acomodar el feto, la placenta y el líquido amniótico. El volumen total de los contenidos al término tiene un promedio de 5 litros, pero puede ser de 20 litros o más. Por tanto, al final del embarazo, el útero ha alcanzado una capacidad de 500 a 1000 veces mayor que en el estado normal. El aumento correspondiente en el peso uterino es tal que, al término, el órgano pesa casi 1100 gramos. Durante el embarazo, el agrandamiento uterino implica elongación e hipertrofia marcada de las células musculares, mientras que la producción de nuevos miocitos es limitada. También se acumula tejido fibroso, particularmente en la capa muscular externa, junto con un aumento considerable en el contenido del tejido elástico. El grosor de la pared uterina sufre un adelgazamiento de manera paulatina a lo largo del embarazo. A término, el miometrio tiene solo 1 o 2 centímetros de grosor, y el feto por lo general se puede palpar con gran facilidad a través de las blandas paredes uterinas. La hipertrofia uterina al principio del embarazo probablemente se ve estimulada por la acción del estrógeno y tal vez de la progesterona. Por tanto, cambios uterinos similares se observan en el embarazo ectópico. Pero después de aproximadamente 12 semanas de gestación, el crecimiento uterino se relaciona predominantemente con la presión ejercida por los productos de la concepción en el crecimiento. Dentro del útero, la ampliación es más marcada en el fondo. El grado de hipertrofia uterina también se ve influenciado por la posición de la placenta. Con facilidad, el miometrio que rodea el sitio placentario crece más rápido que el resto. Disposición de los miocitos. La musculatura uterina durante el embarazo se dispone en 3 estratos. El primero es una capa exterior en forma de capucha que se arquea sobre el fondo y se extiende hacia los diversos ligamentos. La capa intermedia es una densa red de fibras musculares perforadas en todas las direcciones por los vasos sanguíneos. La última es una capa interna con fibras parecidas a esfínteres alrededor de los orificios de las trompas de falopio y el orificio cervical interno. La mayor parte de la pared uterina está formada por la capa media. Aquí, cada miocito tiene una curva doble de modo que el entrelazado de 2 celdas forma una figura de 8. Esta disposición es crucial y permite que los miocitos se contraigan después del parto y constriñen los vasos sanguíneos penetrantes y así detener el sangramiento. Forma y posición uterina. Durante las primeras semanas, el útero mantiene su forma piriforme o pera original, pero a medida que el embarazo avanza, el cuerpo y el fondo se vuelven globulares y casi esféricos a las 12 semanas de gestación. Posteriormente, el órgano crece más rápido en longitud que en ancho y se convierte en ovoide. Al final de las 12 semanas, el útero agrandado se extiende fuera de la pelvis. Con esto, entra en contacto con la pared abdominal anterior, desplaza los intestinos hacia los lados y hacia arriba, continúa su ascenso y finalmente llega casi al hígado. Con el ascenso uterino, generalmente gira hacia la derecha y esta dextrorrotación es probable sea causada por el recto sigmoide en el lado izquierdo de la pelvis. A medida que el útero se eleva, se ejerce tensión sobre los ligamentos anchos y redondos. Con la mujer embarazada de pie, el eje longitudinal del útero corresponde a una extensión del eje de entrada de la pelvis.
La pared abdominal sostiene el útero y mantiene este eje, a menos que la pared esté relajada. Cuando la mujer embarazada se acuesta en decúbito supino, el útero retrocede para descansar sobre la columna vertebral y los grandes vasos adyacentes. Contractibilidad uterina. A principios del embarazo, el útero se contrae irregularmente y esto logra percibirse como calambres leves. Durante el segundo trimestre, estas contracciones pueden detectarse mediante examen bimanual. En 1872, J. Braxton Hicks fue el primero que llamó la atención sobre estas contracciones, que ahora llevan su nombre. Estas aparecen de forma imprescindible y esporádica y generalmente no son rítmicas. Su intensidad varía entre 5 y 25 milímetros de mercurio. Hasta cerca del término, estas contracciones de Braxton Hicks son infrecuentes, pero su número aumenta durante la última semana o dos. En este momento, el útero puede contraerse cada 10 a 20 minutos y con cierto grado de ritmicidad. En consecuencia, la actividad eléctrica uterina es baja y descoordinada al principio de la gestación, pero se vuelve progresivamente más intensa y se sincroniza al término. Esta sincronía se desarrolla 2 veces más rápido en multíparas en comparación con las nulíparas. Al término del embarazo, estas contracciones logran causar cierta incomodidad y representan el llamado falso trabajo de parto. Flujo sanguíneo uteroplacentario. El suministro de la mayoría de las sustancias esenciales para el crecimiento fetal y placentario, el metabolismo y la eliminación de desechos requiere que el espacio intervelloso placentario se perfunda adecuadamente. La perfusión placentaria depende del flujo sanguíneo uterino total, pero aún no es posible la mensuración simultánea de los vasos uterinos, ováricos y colaterales, incluso utilizando la angiografía por resonancia magnética. Al usar ultrasonido para estudiar las arterias uterinas, se ha calculado que el flujo uteroplacentario aumenta progresivamente durante el embarazo, desde aproximadamente 450 mililitros minuto en el segundo trimestre hasta casi 500 a 750 mililitros minuto a las 36 semanas. Estas mensuraciones son similares a las estimaciones del flujo sanguíneo de la arteria uterina comprobadas indirectamente utilizando las tasas de eliminación de la androstenediona y Shannon 133. Estos valores también reflejan los más antiguos, de 500 a 750 mililitros minuto, obtenidos con métodos invasivos. Lógicamente, dicho flujo sanguíneo uteroplacentario, de manera masiva, aumentado también requiere la adaptación de las venas uterinas. El aumento del calibre venoso resultante y la distensibilidad pueden dar lugar a varices en las venas uterinas que en raras ocasiones logran romperse. Como se observó en el primer lugar en los estudios en animales, las contracciones uterinas, ya sean espontáneas o inducidas, reducen el flujo sanguíneo uterino proporcionalmente a la intensidad de la contracción. Una contracción tetánica produce una disminución precipitada en el flujo sanguíneo uterino. En los humanos, la angiografía por ultrasonido Doppler de potencia tridimensional también ha demostrado un flujo sanguíneo uterino reducido durante las contracciones. Usando una técnica similar, se encontró que la resistencia al flujo sanguíneo en los vasos maternos y fetales era mayor durante la segunda etapa del parto en comparación con la primera. Dado que el flujo sanguíneo uterino basal está disminuido en embarazos complicados por la restricción del crecimiento fetal, estos fetos logran tolerar el parto espontáneo con menos eficacia. Regulación del flujo sanguíneo uteroplacentario. Los vasos que suministran el cuerpo uterino se alargan y se ensanchan, pero conservan su función contráctil. Por el contrario, las arterias espirales, que suministran de manera directa a la placenta, se vasodilatan, pero pierden por completo la contractibilidad. Esto presumiblemente es el resultado de la invasión endovascular del trofoblasto que destruye los elementos musculares intramusculares. En esta vasodilatación, la que permite que el flujo sanguíneo materno placentario aumente progresivamente durante la gestación. Dado que el flujo sanguíneo aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia del radio del vaso, pequeños aumentos en el diámetro del vaso resultan en un tremendo aumento del flujo sanguíneo de la arteria uterina. Por ejemplo, en un estudio, el diámetro de la arteria uterina creció de solo 3.3 a 3.7 milímetros entre las semanas 22 y 29 de gestación,
pero la velocidad media aumentó el 50%, de 29 a 43 centímetros por segundo. La caída hacia abajo en la resistencia vascular es otro factor clave que acelera la velocidad de flujo y el estrés de corte en los vasos hacia arriba. A su vez, el estrés por corte conduce al crecimiento circunferencial de vasos. El óxido nítrico, un potente vasodilatador, parece desempeñar un papel central en la regulación de este proceso y se analiza más adelante. De hecho, el estrés por corte endotelial y varias hormonas y factores de crecimiento aumentan el óxido nítrico sintetasa endotelial y la producción de óxido nítrico. Los factores incluyen el estrógeno, la progesterona, la activina y el factor de crecimiento placentario, y el factor de crecimiento endotelial vascular, que es un promotor de la angiogénesis. Como un aspecto importante, la señalización del factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario se atenúa en respuesta a la secreción placentaria en exceso de su tirosina sinasa tipo 1 similar a FMS, soluble en el receptor. Un nivel elevado de tirosina sinasa tipo 1 similar a FMS soluble en el receptor materna inactiva y disminuye las contracciones circulantes de factor de crecimiento placentario y factor de crecimiento endotelial vascular, y es importante en la patogénesis de la preeclampsia. El embarazo normal también se caracteriza por resistencia vascular a los efectos presores de la angiotensina 2 infundida, y esto aumenta el flujo sanguíneo uteroplacentario. Otros factores que incrementan el flujo sanguíneo uteroplacentario incluyen la relaxina y ciertas adipocinas. Semerina es una adipocitoquina secretada por varios tejidos, incluida la placenta. Su concentración aumenta a medida que avanza la gestación y sirve para acrecentar la actividad de la producción de óxido nítrico sintetasa endotelial umbilical humana, que media un mayor flujo sanguíneo. Otra adipocitoquina, bisfatina, aumenta la secreción de factor de crecimiento endotelial vascular y la expresión del receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular en las células epiteliales humanas derivadas del amnios placentario. Otras adipocitoquinas incluyen la leptina, la resistina y la adiponectina, que mejoran la proliferación de células endoteliales de la vena umbilical humana. Por último, ciertas especies de microARN intervienen en la remodelación vascular y el flujo sanguíneo uterino temprano en la placentación. En particular, los miembros del grupo microARN 1792 y microARN 34 son importantes en la remodelación e invasión de la arteria espiral. Se han notificado anomalías en la función del microRNA en la preeclampsia y la restricción del crecimiento fetal y la diabetes